Brote mortal sacude a Estados Unidos. Zanahorias orgánicas contaminadas con E. coli enferman a decenas de personas y causan una muerte. Descubra qué marcas debe de evitar. Donald Trump, listo para declarar emergencia nacional. Planea invocar una ley de guerra inédita en casi un siglo. ¿Qué papel jugará el ejército en las deportaciones masivas? Misiles estadounidenses apuntan a Rusia. El presidente Biden da luz verde a Ucrania para atacar. ¿Cómo responde el Kremlin? El mundo teme el inicio de una guerra nuclear. Construyendo arte con Lego. Artista mexicano cambia los pinceles por los famosos bloques de juguete para narrar historias en múltiples dimensiones. Cada retrato esconde un universo en miniatura. Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les informa José Armando Ronstadt en ausencia de Abel Álvarez. Mil gracias por estar con nosotros. Iniciamos con una noticia que está causando revuelo en Estados Unidos y es que se reporta un brote mortal de la bacteria E. coli vinculadas a zanahorias orgánicas producidas por una compañía que distribuye varios supermercados de este país. Hasta el momento se han reportado 39 personas infectadas, de esas 15 han sido hospitalizadas. Lamentablemente una ya perdió la vida. El brote se ha detectado en 18 estados, aunque la mayoría de las personas infectadas se reportaron en Minnesota, en Washington, en Oregon, California y en Nueva York. Desde ahí nuestra corresponsal Ángela González nos tiene más información. Zanahorias orgánicas empacadas en California contaminadas con la bacteria E. coli cobraron la vida de una persona y dejan al menos 39 enfermas, y de estas 15 fueron hospitalizadas en 18 estados. La mayoría de los infectados viven en Nueva York, Minnesota y Washington. Vemos que el paciente puede tener dolor abdominal, puede tener diarrea, puede tener vómitos y malestar general. Si tienen esos malestares, obviamente lo primero es mantenerse hidratado e ir a nuestro médico de cabecera. Zanahorias enteras y pequeñas por Greensway Farm, con sede en Bakersfield, California, y que se vendieron en cadenas de supermercados como Trader Joe's, Whole Foods, Publix y Walmart, entre otros, entre agosto 14 y octubre 23, bajo múltiples marcas como 365, Cal Organic, Nature's Promise, O Organic, Trader Joe's y Beckman's, deben ser desechadas inmediatamente. La pregunta es, ¿qué he comido estos días yo? Y si estos días he comido en algún restaurante, porque he comido en restaurantes, si he comido zanahorias, o sea, a lo mejor hasta lo tengo y uno no lo sabe. Como Liz, consumidores preocupados no entienden por qué hasta ahora se conoce de este brote. Y si lo sabían con más tiempo, pues deberían de haber avisado antes, deberían de haber actuado antes. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los síntomas de la infección comienzan a los 4 días de haber consumido el producto contaminado y normalmente las personas se recuperan entre 5 y 7 días, pero personas vulnerables pueden desarrollar enfermedades en el tracto urinario, neumonía y sepsis. El problema es las complicaciones que pueden dar. En los más pequeñitos, menos de 5 años, mientras más jóvenes las complicaciones pueden ser más severas, o más de 65 años, pueden dar afecciones como lo que se llama el síndrome urémico sistémico. En los últimos meses se han producido varios brotes de E. coli. En octubre, más de 100 clientes de McDonald's se enfermaron por un brote relacionado con cebollas, y en abril las nueces orgánicas enfermaron a consumidores de 19 estados. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Continuamos con más información desde Nueva York, donde reportan un ataque masivo a puñaladas. Este incidente ocurrió esta mañana de lunes en diferentes calles del área de Manhattan, presuntamente por un hombre sin hogar que, sin decir palabra alguna, atacó a sus víctimas con cuchillos de cocina. El sospechoso dejó a 2 hombres muertos, a una mujer de 36 años gravemente herida en el hospital. La policía logró capturarlo y están investigando el motivo del agresor. En otras noticias, este lunes el presidente electo Donald Trump confirmó su intención de invocar una ley del siglo XVIII para ejecutar sus deportaciones masivas. A través de su cuenta Truth Social, el republicano dijo que sí era cierto que planea declarar emergencia nacional y utilizar el ejército para llevar a cabo las deportaciones. La ley de enemigos extranjeros de 1798 solo se ha utilizado en tiempos de guerra y permite al gobierno expulsar a indocumentados sin el debido proceso legal. Y para analizar más el impacto que podría tener esta medida, tenemos con nosotros vía Zoom a Guadalupe Correa. Ella es analista política, profesora de la Universidad de George Mason. Gusto en verte, Guadalupe, una vez más. Muy buenas tardes. José Armando, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación. Guadalupe, a nadie sorprende lo que pretende hacer porque así lo declaró durante toda su campaña. ¿Te sorprende a ti?
Pues de alguna manera me sorprende que sí haya declarado la guerra contra los migrantes de forma visual, como una forma de propaganda y bueno, gastar dinero en las Fuerzas Armadas, ¿no? Gastar dinero que se podría dirigir a arreglar las obras de infraestructura, mejorar la educación en el país, para dar esta percepción de que se está avanzando en atrapar migrantes, ¿no? Me parece un espectáculo muy burdo, muy patético y que realmente pues representa un daño para la sociedad estadounidense, independientemente de que sea un espectáculo, porque lo que está prometiendo no se puede hacer, es materialmente imposible si no se gastan billones de dólares para buscar a todos los migrantes en sus casas y además de todo pues se afectaría a la Pero, economía estadounidense en todo su conjunto. sí, Guadalupe, pero no está prohibido por la ley utilizar a la milicia como policía nacional. Eso no es permitido, ¿no? Lo pueden usar para controlar la frontera como lo ha hecho anteriormente, pero como policía nacional es permitido por la ley. Pues lo que están haciendo es recurrir, bueno, a una legislación que se dio hace ya muchísimo tiempo y bueno, o sea, estaría no permitido, pero se pueden buscar formas legales de hacer esto, ¿no? Como también se hizo cuando él empieza su administración, que hizo algo muy parecido, ¿no? Porque el tema era construir un muro grande y bonito, como decía él, ¿no? A Big Beautiful Wall. Y él mandó a la Guardia, no nada más a la Guardia Nacional, disculpa, las fuerzas, al ejército a poner, ¿se acuerdan? El famoso El muro. alambre de púas, Sí, el pero alambre de púas a la frontera, sí. ¿no? Esta también es utilizar el belicismo para echar a andar la máquina del complejo militar industrial que en realidad pues genera artificialmente economías, ¿no? Declarar la guerra contra los migrantes, enviar al ejército supuestamente pues genera un gasto del gobierno que finalmente solamente se traduce en inflación. Son gastos que no están generando desarrollo, ¿no? Pero sí es un gasto para la economía, para los estadounidenses, ¿no? Sí, el impacto económico se va a sentir por todos los lugares. Ya hay varios economistas que lo han estado analizando, pero yo regreso a lo mismo. ¿Habrá forma de no permitir que el ejército actúe como policía nacional? El caso que tú mencionas de la construcción del muro, bueno, lo utilizaron para ayudar a construir el muro, declaró emergencia nacional, tomó dinero de la milicia para apoyar este esfuerzo, pero ¿hay una forma legal de parar esto? Sí, tengo entendido que él se está amparando, ¿no? En una decisión que se tomó en la guerra. Y bueno, como una cuestión de guerra, pues ahora lo está aplicando como si Estados Unidos estuviera pues en guerra contra los migrantes, ¿no? Esto, bueno, obviamente va a ser, va a haber litigios, lo puedo ver, pero de aquí a que realmente se tome una decisión, pues puede él aplicar estas acciones, ¿no? Que al final, pues como bien sabemos, es simplemente un espectáculo, porque no puede ir por todos los migrantes ni va a tener estos efectos porque no se trata de eso. Se trata en realidad de, pues supuestamente hacer efectivas estas promesas, no solamente como un espectáculo, porque además existen estos enemigos que se crean, estos enemigos imaginarios, que son los migrantes y los cárteles mexicanos, porque la sociedad estadounidense sí está muy mal. Realmente hay un declive de Estados Unidos muy visible. Esto que estaban hablando de las zanahorias contaminadas, ya parece país de tercer mundo, Sí, ¿no? bueno, Ya no parece país de primer mundo. hay mucho no, pero a diferencia tuya, yo sí creo que lo que está por venir puede ser bastante drástico para muchas comunidades nuestras. Gracias, Guadalupe, un gusto saludarte. Muchas gracias, José Armando. Hasta Muy luego. bien, pasamos a otra información. Este fin de semana la comunidad internacional entró en estado de alarma luego de que oficiales estadounidenses afirmaron que el gobierno de Joe Biden dio luz verde a Ucrania para utilizar misiles de largo el alcance en Rusia, lo que podía provocar una amenaza nuclear por parte de Moscú. María Teresa Sarabia nos tiene más información. Este domingo, el mundo se despertó con una noticia que podría expandir el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Según oficiales estadounidenses, el presidente Joe Biden dio luz verde a Kiev para utilizar el sistema de misiles tácticos del ejército para ataques al interior de Rusia. Esto, luego de que el fin de semana Moscú llevara a cabo una de las ofensivas más grandes y peligrosas desde que comenzó la guerra, apuntando a la infraestructura energética de Ucrania y bombardeando un edificio residencial que dejó un saldo de 8 muertos, incluyendo 2 niños y decenas de heridos.
Desde que comenzó la guerra, Estados Unidos proporcionó más de 56,000 millones de dólares en asistencia y ha permitido utilizar misiles estadounidenses, pero nada de este calibre. Tienen un alcance de más de 180 millas, pudiendo adentrarse en territorio ruso y dañar infraestructura importante. El anuncio ya provocó el miedo y la polémica internacional de quienes piensan que Rusia podría recurrir a su armamento nuclear y escalar la guerra a niveles sin precedentes. Eso significará que los países de la OTAN lucharán contra Rusia, teniendo en cuenta el cambio de la esencia misma del conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas que se nos presenten. Mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que las palabras son inútiles para Moscú. Los ataques no se llevan a cabo con palabras, no se anuncian esas cosas. Los misiles hablarán por sí solos. Pero según las fuentes allegadas al conflicto, la idea no es alterar la marcha de la guerra, sino disuadirla y posiblemente empujar a Rusia a llegar a la negociación de la paz. María Teresa Sarabia, Noticias, Estrella TV. Pasamos a otra información. Se agravan los problemas de Sean Diddy Combs. Acusan al magnate de la música de contactar a testigos desde la misma cárcel. Los fiscales alegan que Combs ha violado reglas de la prisión usando teléfonos de por lo menos 8 presos para influenciar el testimonio de testigos de manera corrupta y que hizo llamadas a 3 personas que no aparecen en su lista aprobada de contactos. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información. Cae un temido cabecilla del tren de Aragua. Esto ocurre en suelo colombiano. Regresamos con imágenes y detalles de este operativo. Mexicanos recrean las piezas de arte más famosas del mundo con un twist en los detalles y las imágenes al regresar. Son muchos en Estados Unidos que hemos escuchado nombrar a la peligrosa banda conocida como Tren de Aragua, cuyos tentáculos han llegado ya a varios países. Bueno, le han dado un duro golpe a esa pandilla en Colombia. Las autoridades ya tienen bajo su custodia a uno de sus más altos líderes. Pasamos inmediatamente a Bogotá. Carolina Gómez nos cuenta de quién se trata y cómo es que lograron capturarlo. Después de una intensa cacería internacional, uno de los 10 hombres más buscados de Venezuela cayó en suelo colombiano. Se trata de Jason Comino, el segundo temido cabecilla del grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, cercado y capturado en una lujosa propiedad del municipio de Los Santos, Santander. Estaba custodiado por 12 sicarios, pero fue identificado por drones y cámaras térmicas. El Tren de Aragua ha construido realmente una empresa criminal. Y mirando su génesis, inicia como empieza cualquier delincuente. Primero, lo que es actividades de delincuencia común. Hoy son una de las bandas transnacionales más grandes y peligrosas del continente, y en este caso como un actor de su propio espectáculo, Jason Comino, que exhibía su poder y armas en redes sociales sin saber que cada fotografía se convertiría en una pieza del rompecabezas que permitiría rastrear su paradero, cayó como un bebé. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol por graves delitos como terrorismo, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y extorsión. Las autoridades de Venezuela incluso ofrecían una recompensa de $50,000 por información que permitiera su captura. Acá hay trata de personas, también hay explotación sexual, hay el tema del microtráfico, hay el tema del transporte de pequeñas cantidades de droga de un país a otro, también hablamos del tema del porte ilegal de armas, entran a la extorsión. Una vez se cumplan todos los trámites, Jason Comino será extraditado a Venezuela para responder ante la justicia de su país. Mientras tanto, en la zona continúan los operativos para dar con todos los hombres que lo custodiaban. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En Venezuela han liberado a 131 personas arrestadas en las protestas por el resultado electoral que proclamó presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. La excarcelación la verificó la organización gubernamental Foro Penal, que lidera su defensa, aunque el fiscal general informó que entre viernes y sábado fueron 225 personas las liberadas. Según la ONG y partidos opositores en aquellas manifestaciones, se detuvieron a 1.850 personas, entre ellas a 69 menores. En México hay un artista poco convencional y se podría decir que hasta único. Realiza bellas e impresionantes obras con bloques de Lego que
a veces tardan meses en terminar. Víctor Blázquez estuvo con él en la Ciudad de México, nos presenta a él y también nos enseña algunas de sus creaciones. En México existe un artista que hace retratos fuera de lo común, y es que sustituyó los lienzos y las pinturas por placas de madera y millones de bloques del juego más famoso de armar para crear obras tridimensionales que guardan un mundo dentro de ellas. Y esta es como la inauguración de toda esa... Por ejemplo, su obra maestra, el Arcángel San Gabriel. De frente se aprecia la figura celestial, mensajero de Dios, pero más cerca y de lado, la obra cobra vida. Un pedazo del Partenón, un gladiador a caballo y hasta un César son parte de él. Pues llega un punto en el que estoy así clavadísimo construyendo, pero termino viéndolas y hasta yo mismo me sorprendo de que wow, qué bonito que haya podido construir esto, ¿no? En esta otra, un panteón con todo y diablito, con tumbas y cruces, hasta una pequeña ofrenda que representa en el folclore mexicano en torno a la muerte. Como resultado, esta Catrina, con sus peculiares colores que parecieran darle vida. Cuando aterricé cuál iba a ser mi narrativa con respecto a esto, pues claramente no me puedo comparar con un óleo en el que la pincelada, cómo resuelven las luces, las sombras, los degradados, es muy distinto realmente mi forma de resolver. En su colección de este año también está el cuadro de un fragmento de la creación del hombre. Cuadros que pueden llevarle hasta 3 meses en concebir. Para 2025, Gerardo buscará la certificación como creador y el único artista en América Latina en construir retratos con estos cubos. En Capital Arte, el total de su obra fue vendida desde el primer día en que se presentó. Oye, a mí me parece un trabajo maravilloso. Es impresionante cómo con piezas tan pequeñas se logra realizar o reproducir algunas obras que conocemos ya. Que a pesar de que es una mezcla de figuras, te genera a la vista de lejos un color muy intenso y te saca colores que no aprecias normalmente. Si usted quiere tener una obra de arte como estas en casa u oficina, en la cartera tiene que tener entre los $6,500 y los $28,500 para poder adquirir una. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Tenemos un corte comercial, regresamos con más información. Una aerolínea estadounidense de bajo costo se declara en bancarrota. Los detalles en cuanto regresemos. Y también cientos de globos aerostáticos de diferentes partes del mundo adornan el cielo mexicano. Subastan en un récord el reloj de oro que pertenecía, escuche esto, al capitán del Titanic. Todos los detalles al regresar. Spirit Airlines, la aerolínea conocida por sus precios muy baratos, se ha declarado en quiebra en medio de crecientes pérdidas y deudas. Lo bueno para los consumidores es que la venta de boletos de avión y todas las demás operaciones van a continuar con normalidad de acuerdo a la compañía. Aún así, algunos expertos dicen que eventualmente los problemas de Spirit podrían generar tarifas más altas a través de toda la industria. Y como ya es una tradición, miles de familias disfrutaron en Guanajuato del espectacular desfile aéreo de coloridos globos que llegaron de varios países para participar en un prestigioso festival. Nuestro corresponsal Alberto García estuvo ahí y nos tiene imágenes de este grandioso show. Tras 4 días de adornar el cielo de colores, este lunes culminó el Festival Internacional del Globo, que se realiza año con año en la explanada del Parque Metropolitano de León, Guanajuato. En su edición número 23 fueron elevados 200 globos aerostáticos provenientes de varios países del mundo, como Brasil, España, Alemania, Estados Unidos, Kenia, Bélgica y Turquía. Cientos de familias madrugaron para estar presentes, ver el arribo, inflado y elevación de las canastillas. Me gustó mucho, la verdad sí me gustó mucho. Se pone muy padre, pues vengo yo con mi sobrino y está muy padre para los niños también. Vale la pena para toda la familia, porque hay, incluso si ven, hay muchos niños, hay muchos bebés incluso, y lo disfrutamos todas las edades. Debido a la cantidad de tripulaciones, el elevado se sincroniza, pero a los pocos minutos todos están en el aire, regalando postales únicas con la salida del sol. En esta ocasión hubo 20 nuevas figuras, entre ellas estas 2 guacamayas enormes y el rostro de Jerry, uno de los favoritos entre los asistentes. El que más me gustó fue el de Frankenstein, el del koala que había por ahí,
El del reloj, hay 3 de reloj, me parece, pero el de la carita completa está bien bonito. La mayoría de los asistentes sacaron su celular para captar este bello paisaje. Algunos aprovecharon la sequía de la presa para descender y lograr una mejor imagen. Terminando la tarde se realizan las noches mágicas sin la elevación de globos y hay conciertos de cantantes nacionales e internacionales. Desde León, Guanajuato, Alberto García, Noticias, Estrella TV. Estos shows de globos son verdaderamente fabulosos. Si usted tiene la oportunidad algún día de verlos y participar, se lo recomendamos. Pasamos a otra información. Un objeto del naufragio del Titanic fue vendido en una cantidad récord. Alguien pagó casi $2 millones por el reloj de bolsillo que le entregaron al capitán de un barco que rescató a 700 pasajeros. La pieza que ve en pantalla, fabricada por Tiffany & Company, es de 18 quilates. Se lo dieron 3 mujeres al capitán Arthur Rostrom por desviar su barco de pasajeros para salvarlas a ellas y a muchos otros del naufragio. Hemos llegado al final de este noticiero. Los esperamos esta noche en su noticiero nacional cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas tardes.